convertido en cementerio. ¡Que arda! ¡Que arda! Un estado que domina con el miedo. ¡Que arda! ¡Que arda! Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Que arda! ¡Que arda! Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Muy buenas noches, saludamos a los que ya nos están acompañando, muy juiciosos, muy cumplidos en esta nueva transmisión, en este su programa Vanguardia Obrera. Hoy tenemos aquí en la mesa, en el set, a los dos compañeros Adela y José. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos, al equipo técnico, compañeros de mesa y a todos nuestros seguidores. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan. Hoy vamos a desarrollar nuestro tema que titula ¿Cómo llegar a un verdadero cambio? Bienvenidos todos. Bueno, este programa que hemos titulado ¿Cómo llegar a un verdadero cambio? Tiene que ver con lo que estuvimos analizando en el programa anterior, cuando estuvimos hablando sobre el problema de gobierno y de poder. Allí se habló de la existencia de los partidos como representantes de las clases sociales y la necesidad e importancia de que la clase obrera se organice como un partido político independiente. El tema de hoy hace por tanto referencia a que casi todos los partidos políticos existentes hablan de cambio. Todos, absolutamente todos hablan de esa palabra de cambio. Incluso un partido tan reaccionario como el de Vargas Lleras se hace llamar Cambio Radical. Sin duda, esas grandes desigualdades que generan agudas contradicciones económicas, sociales y políticas ponen de manifiesto que esta sociedad no está bien. De ahí que los partidos políticos y todos sus jefes, todos sus representantes hablen de eso. Utilicen pues las necesidades del pueblo, utilicen esas condiciones de desigualdad y esa gran cantidad de problemas que existen en la sociedad para todos levantar la voz de que se necesita cambio, y ellos como partidos políticos o como representantes de diversas tendencias se apropian de esas necesidades y se levantan como los salvadores y como los que tienen en sus manos esa varita mágica para cambiar la sociedad. Por eso nuestro programa de hoy va dedicado precisamente a examinar esos cambios, los cambios y qué proponen esos distintos partidos y exponer, al fin de cuentas, qué es lo que necesita la sociedad colombiana por encima de las interpretaciones e incluso de esos postulados pues que ellos levantan tanto, y avanzar pues en la comprensión de esa realidad y en esa relación qué tiene que ver pues los partidos políticos y qué tenemos que hacer los revolucionarios, qué tienen que hacer el movimiento comunista para darle una salida efectiva a toda esa problemática social. Invito pues a los compañeros para que compartan la transmisión, para que inviten a todos sus amigos, a sus compañeros pues para que se conecten
Y vamos a iniciar entonces dándole la palabra aquí al compañero José, que nos dé sus opiniones al respecto. Bueno, para empezar, pues toca hablar de que decía Ricardo que indudablemente Colombia es uno de los países más desiguales, según las mediciones de las mismas agencias del imperialismo. Es decir, la extrema riqueza concentrada en un puñado y la extrema pobreza en la inmensa mayoría de la sociedad. Contrastando con eso, hay que decir que Colombia es un país inmensamente rico, además de la gran biodiversidad, porque está ubicado en una posición ventajosa, cuenta con parte de la Amazonía, encuentra de lo que se quiera cultivar o de las reservas naturales que se quieran, reservas naturales y mineras. Sin embargo, todas ellas están siendo destruidas por la codicia de los explotadores colombianos y por los grandes monopolios y compañías extranjeras. Obviamente que la explotación por parte y el saqueo por parte de esos grandes capitalistas y monopolios no han traído el bienestar para los trabajadores como han prometido todos los gobiernos, como hablan las clases dominantes, de que hay que feriar todo, porque sin inversión extranjera no puede haber desarrollo y no sé qué más, y no se puede haber bienestar. Sin embargo, eso ha significado para el pueblo esclavitud, ruina y muerte. En el país se pueden cultivar cualquier cantidad de productos necesarios para satisfacer las necesidades alimentarias de toda la población colombiana. Sin embargo, los niños se mueren de hambre en La Guajira, en el Chocó, y en general una gran cantidad de los trabajadores en los últimos tiempos, después incluso durante la pandemia y después de la pandemia, redujeron sus comidas, incluso por la misma, es dicho pues, no por los comunistas, sino por la misma agencia que tiene el Estado, que es el Departamento Nacional de Estadísticas, pues el DANE, de que la gente no estaba consumiendo las 3 comidas, sino 2 comidas, e incluso hay hogares que consumen una sola comida al día, y eso significa hambre, y por tanto el hambre produce delincuencia y por tanto produce inseguridad y demás lacras, prostitución y demás cosas, que es lo que está azotando sobre todo las grandes ciudades, pero no solamente las grandes ciudades. Mientras tanto, se han puchado los holgazanes, los ricos holgazanes, los grandes monopolios, que no solamente se roban las arcas del Estado, sino que superexplotan a los trabajadores, sobornan, compran, y pues en estos días ha sido noticia el escándalo de los 60 millones que tiene que pagar el Grupo Aval, Hambriento Angulo, no sancionado por el Estado colombiano, sino por el Estado yanqui, por el Estado norteamericano. Más todavía, muchos de los cultivos que deberían ser para satisfacer la alimentación de la gente han sido desplazados por los monocultivos para hacer biocombustibles. Parte de la caña de azúcar que servía para producir panela, ahorita se utiliza para producir el combustible, pues, que le añaden a la gasolina, o incluso para cultivar coca o amapola, marihuana y demás. Además de eso ocurren pues otras cosas, como una gran parte de las tierras no son trabajadas, a pesar de que existe pues y son cultivables, porque algunos grandes propietarios o terratenientes no quieren, cobran una renta
es por el solo hecho de poseer la tierra, de tierra que entre otras cosas han despojado a los campesinos a través de la guerra, entre otras del desplazamiento, y están dedicados una parte de eso a la ganadería extensiva, es decir, grandes extensiones para mantener unas cuantas cabezas de ganado. Mientras los campesinos, los que sí trabajan la tierra, han sido permanentemente desplazados por la violencia en la guerra, pues de esta guerra última, más de alrededor de 10 millones desplazados, o son permanentemente arruinados y despojados por los bancos. Todos los campesinos, medios y pobres, tienen los títulos de propiedad, están en los bancos como garantía, como prenda de garantía, pues por los préstamos con que los ahorca el capital parásito financiero. Y en las ciudades, por consiguiente, también existen las grandes fábricas y empresas que pueden satisfacer las demandas y para satisfacer pues las necesidades de toda la población, es decir, el vestido, la vivienda, los servicios de agua potable, la energía, el gas, el transporte, las comunicaciones. Todo se puede producir en este país para que la gente de verdad viva sabroso, pero no puede vivir sabroso porque los grandes medios de producción, es decir, las fábricas, los bancos, el comercio, son propiedad de unos cuantos parásitos, un puñado de grupos monopolistas, cuyo único interés es agrandar los bolsillos, sus cuentas bancarias y darse los lujos que son ofensivos para la gente pobre. ¿Y por qué está la situación así? La inmensa mayoría de la población colombiana está sujeta a la explotación capitalista, es decir, tiene que vender su fuerza de trabajo, son contratados por los grandes capitalistas, tanto en la ciudad como en el campo, por un salario. Es decir, estamos en la condición de proletarios, de obreros asalariados, la inmensa mayoría de la población colombiana, tanto en la ciudad como en el campo. Y la inmensa mayoría de todo lo que se produce, que es contradictorio, mientras aquí se padecen necesidades, una gran parte de lo que se produce va para el extranjero, es exportado. Y por tanto, decimos que este es un país capitalista. Es un país capitalista porque la relación social básica, como se relacionan los hombres para producir y reproducir la sociedad, están determinadas por la cadena del salario, es decir, por la compra y venta de la fuerza de trabajo. Una parte de la sociedad que está en el medio entre el proletariado o la clase obrera y la burguesía y los decía que qué pena con la interrupción, seguimos teniendo problemas pues con señal, pero decía que una parte pues de la sociedad está en medio de los proletarios, de los obreros y de la burguesía y los terratenientes, y son los pequeños propietarios, es la pequeña burguesía, es decir, una parte de los campesinos propietarios, campesinos medios, los pequeños comerciantes, los pequeños productores, las pequeñas empresas de fábricas y esas cosas, que están en medio como en un sándwich, porque por un lado son propietarios y explotan fuerza de trabajo, es decir, contratan obreros asalariados, pero además son propietarios, ¿sí? Y eso los pone en una condición especial, en medio pues de la sociedad, y les da unas características especiales que seguramente las cuales vamos a hablar enseguida.
Pero en su conjunto Colombia es un país capitalista, pero no es un país capitalista, sino que es un país que en el mundo, en el escenario mundial, está dominado como semicolonia principalmente por el imperialismo estadounidense, es decir, oprimido por las grandes potencias extranjeras y por los grandes monopolios imperialistas. Y decimos que principalmente pues por Estados Unidos, porque ha sido tradición desde la independencia que Colombia quedó atado al capital norteamericano. La burguesía y los terratenientes colombianos son aliados de los imperialistas, son aliados, son socios y cómplices en la explotación del pueblo colombiano y en el saqueo de las riquezas del país. Son también entonces son explotadores y esa es nuestra condición. Colombia, a pesar de que se dice que es un país libre, soberano, independiente, realmente no es verdad eso. Su economía y su política dependen de los tratados secretos y públicos de los gobernantes. Y los capitalistas, con los países imperialistas y con los grupos monopolistas, y especialmente, y todos nos damos cuenta, que una gran parte del presupuesto nacional va para pagar los servicios de la deuda externa, es decir, lo que el país le debe a los imperialistas, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, al Banco Interamericano de Desarrollo, que son quienes deciden qué cantidad de recursos le prestan al país y en qué los debe invertir. No solamente que le prestan y dicen, sino además en qué los puede invertir, y por eso Colombia no tiene un desarrollo independiente, una industria pesada para producir tractores, camiones y otro tipo pues, de grandes máquinas, sino sobre todo en la producción de bienes de consumo. A la vez que esa dependencia le impide desarrollar la investigación científica. Entonces las semillas incluso las tiene el monopolio de las semillas a nivel mundial, las tiene el grupo Monsanto. Por ejemplo, los fungicidas no se producen aquí en su gran mayoría, sino que son importados por los imperialistas. La tecnología de punta no existe en Colombia. Los poquitos genios de los muchachos que estudian, que fundamentalmente salen del pueblo, inmediatamente son llevados a los países imperialistas y contratados para desarrollar y participar pues en la investigación. Van directo a la NASA o a las grandes compañías imperialistas, porque aquí esa burguesía, lacaya, socia de los imperialistas, no está interesada en desarrollar el país. Esas son las conclusiones, pues, esas son las condiciones en que vive el pueblo colombiano y en que está Colombia. Es decir, Colombia, en resumidas cuentas, es un país capitalista, oprimido semicolonialmente por el imperialismo, principalmente el imperialismo yanqui. Perfecto, compañero, muchas gracias. Tenemos por aquí ya los mensajes. Saludamos al compañero Jairo Moreno, a Flora Tris, a Rodrigo Giraldo, a Álvaro Ignacio. También están por aquí los compañeros de la Escuela Mariacano. Saludamos también a la compañera Gloria Juya, que dice presente, a Jonathan de Uncitrasec, a Luis Antonio de Intrauniseguridad, a Miriam Janet, buenas noches. También está por aquí Milenita, que nos saluda también, buenas noches. Y recibimos entonces, estamos pendientes de todas sus al chat, de sus opiniones, de sus comentarios, de sus preguntas, sus aportes para este tema que estamos desarrollando. Dándole de pronto algo de continuidad a lo que explica el compañero José sobre esas condiciones. Recordaba pues ahorita una parte de ese libro que precisamente se está editando por segunda vez,
el libro de Jaime Rangel, que ya le hemos hecho publicidad y que los invitamos desde ya para que lo vayan encargando porque ya está en proceso de edición. Y en una de sus partes escribió el compañero Jaime lo siguiente: Marx y Engels estudiaron con precisión científica las sociedades conocidas hasta nuestros días. Clarificaron que, en toda sociedad de clases, cada clase tiene una situación y unas condiciones de vida particulares, esto es, tiene intereses económicos diferentes que determinan su lucha permanente y más aún, esos intereses económicos constituyen las causas más profundas y últimas de los acontecimientos históricos. Quiere decir esto que la lucha de clases es el motor del progreso histórico. Esa relación, esa condición principal, que es una condición principal y predominante en la relación entre las clases sociales, es precisamente lo que destaca ahí Jaime Rangel. La relación principal es de lucha, ¿sí? Es lo que determina, es lo que caracteriza y es lo que marca en últimas la situación económico-social de las personas en una sociedad. No es el diálogo, no es la relación de concertación, no es esa situación de negociación la que determina principalmente las condiciones en las que se encuentran los trabajadores. Es la otra, la condición de la lucha, ¿sí? Y esa relación obedece precisamente ¿a qué? Cuando nosotros hablamos de clases sociales, estamos hablando de la posición que ocupan frente a los medios de producción. Esa es una premisa que hay que tener muy en cuenta, porque cuando nosotros vamos a hablar de lo que estamos hablando ahorita, del tema de los partidos políticos y de los programas que ellos plantean, una de las características o uno de los fenómenos que encontramos en la inmensa mayoría, si no en todos esos partidos políticos, es que desconocen este aspecto, ¿sí? Es que destacan sobre todo la posibilidad, la necesidad del diálogo, ¿sí? De la concertación, de las posibilidades de llegar a acuerdos entre las distintas clases sociales y sus intereses. Es muy curioso, por ejemplo, que en Colombia existen, según el Consejo Nacional Electoral, actualmente en Colombia existen 35 partidos políticos con personería jurídica. Además de eso hay otros pues que están por ahí que no tienen personería jurídica, pero por lo menos estos, imagínense, estamos hablando de 35 organizaciones constituidas como partidos políticos y que se abrogan ellos mismos el papel de representantes, muchos dicen que de toda la sociedad, de todos los intereses de la nación, algunos dicen que de los intereses del pueblo, de toda la masa de trabajadores, ¿sí? Estamos hablando de 35 organizaciones políticas, de las cuales son consideradas de centro o de izquierda entre 6 y 10 organizaciones políticas de esos partidos, pues, que dicen pues representar a los intereses del pueblo o algunos los intereses de los trabajadores. Sin embargo, cuando uno mira sus postulados, se encuentra con que absolutamente ninguno, que es una de las características importantes cuando estamos hablando de la clase obrera, absolutamente ninguno de ellos representa de manera clara y sin mezclas los intereses de la clase obrera, ¿sí? Es decir, incluso ninguno, salvo uno de pronto por ahí, el resto no se plantea ni siquiera en esas condiciones de decirse a sí mismos: nosotros representamos los intereses de una clase en la sociedad en específico, ¿sí? Que es una de las condiciones esenciales de un partido de la clase obrera, que es la que necesita a los trabajadores. Es decir, que exponga abiertamente, sin temores, que representa los intereses de esa clase, de los trabajadores, del proletariado, que no pretenda hacerse pasar por representante de toda la sociedad, como pretenden algunos, o de toda la masa del pueblo, porque eso es falso. Es decir, un partido
esencialmente es un partido de clase y representa los intereses de una clase. Ese es uno de los asuntos esenciales, ¿sí? Ahora, dejando de lado toda la palabrería que utilizan esos partidos y sus representantes, porque todos hablan efectivamente de los problemas sociales, de acabar con la pobreza, de defender los intereses de los menos favorecidos, incluso esos que se llaman comunistas, levantan programas y plataformas que al final de cuentas, cuando se juzga, lo que uno encuentra es que desconocen verdades esenciales para ser un verdadero partido de la clase obrera, ¿sí? Ahora, todos ellos están de acuerdo, por ejemplo, en que se pueden solucionar los problemas del pueblo en el marco de la actual democracia. Hablar de la actual democracia no, y hay que entender eso, ¿no? La democracia existe, efectivamente. Nosotros no vamos a decir que no existe democracia. Claro, la democracia existe, pero existe democracia de clase, y eso hay que tenerlo claramente. No existe democracia en general. La democracia siempre se juzga sobre la base de la posición y los intereses de clase, y existe una democracia, y la democracia que predomina en la actual sociedad es la democracia de los ricos. Pero porque ¿sí? tienen el poder. Porque tienen el poder, ¿sí? Eso es democracia para ellos y es lo contrario de la democracia para los que no tienen el poder, para los trabajadores, ¿sí? Y en general ahí sí para la gran masa de trabajadores, no solamente para los proletarios, ¿sí? Es decir, democracia para la burguesía y en su alianza con los terratenientes, dictadura para el resto de la sociedad. Ahora, plantean también todos ellos y le hacen énfasis, y en eso hay que meterlos absolutamente a todos, no solamente a los partidos que se dicen de derecha o a los que se dicen de centro o a los que se dicen de izquierda, sino que todos ellos, absolutamente todos, consideran que es posible llegar a acuerdos en las mesas de concertación y de diálogo entre trabajadores y empresarios. Es decir, que se puede conciliar el capital y el trabajo. Y en esa medida, todos, absolutamente todos, hacen campaña de que el Estado puede ser un mediador en las contradicciones entre clases. Y hay que meterlos ahí a todos, ¿sí? Y por ende, también todos hablan de que se puede conquistar la paz social por medio de la concertación, que se puede conquistar la paz social sin hacer una transformación radical de la sociedad, que se puede conquistar la paz social sin acabar con la explotación asalariada, sin destruir el Estado, ¿sí? Y toda esa política, toda esa ideología y toda esa propaganda que ellos hacen, imagínense, son 35 partidos políticos haciéndole campaña a eso, ¿cierto? Y todos hablando disque a nombre de los trabajadores, a nombre del pueblo, representando los intereses de toda la sociedad, ¿sí? ¿Y qué? ¿Qué es lo común a ellos en ese sentido? ¿Sí? Incluso hay que meter también a los de izquierda, que no reconocen que un partido de clase reconoce abiertamente y sin temor que es el partido que representa esa clase social, ¿sí? Tampoco reconocen que la lucha de clases es el motor del desarrollo de todas las contradicciones de toda la sociedad, ¿sí? Tampoco reconocen la existencia de intereses irreconciliables entre esas clases y por ende tampoco reconocen la imposibilidad de lograr la paz mientras existan esas clases y la imposibilidad de construir una sociedad que resuelva los grandes problemas de la sociedad en el actual estado. Es decir, todos ellos siembran la esperanza de que el actual estado puede servir para amortiguar las contradicciones. Incluso los más de izquierda, ¿sí? Los que se pueden llamar en esa izquierda los más de izquierda, ¿sí? Pregonan la idea de que a través del Parlamento se puede poco a poco ir ganando y llegar a un momento en que se pueda llegar a una transformación de la sociedad hacia construir la sociedad socialista, ¿sí? Es decir, por la vía pacífica, por la vía democrático-burguesa, ¿sí? El camino para conquistar la reivindicación de los trabajadores, nosotros hemos insistido mucho de que el camino para conquistarlas es con la lucha directa, con la lucha organizada, con el paro, con la huelga, con el
paro de la producción, ¿sí? Y absolutamente todos esos partidos lo niegan, incluso los de izquierda, ¿sí? Porque ustedes se dan cuenta, nosotros nos hemos dado cuenta todos de que esos partidos están, como decía ahora el compañero José, con un pie en un lado y con el otro pie en el otro. Es decir, están metidos en la politiquería, ¿sí? Van a elecciones y cuando hay manifestaciones salen también a la lucha y llaman a movilizarse. Pero no le ponen el aspecto predominante y el factor decisivo al camino de la lucha revolucionaria del pueblo, sino que ellos ponen esas acciones de movilización de los trabajadores como un soporte, como un apoyo para el camino que para ellos es principal, que es el camino de la concertación, que es el camino de las elecciones, que es el camino de la lucha parlamentaria, que es el camino del reformismo. En ese sentido, Ricardo, entonces podríamos decir lo que dice aquí Floratriz, que sí, en efecto tiene sentido que los trabajadores se dividan en el seno del movimiento sindical por defender o a Robledo y su partido Dignidad, o a Petro y el pacto histórico. Y tiene sentido teniendo en cuenta eso que usted está explicando, ¿no? Que es también parte de esa política y de ese modo en que ellos se mueven, que está también, pues digamos, infiltrado o metido pues en el movimiento sindical. Y es parte de lo que ha hecho pues ese sindicalismo burgués, confundiendo también a las bases organizadas, y pues sí, tiene sentido, no podemos culpar pues a las bases engañadas respecto a ese asunto, a defender a uno o a otro. Lo que hay es que explicar claramente como usted lo está haciendo ahorita. No sé, en ese aspecto no se trata de antagonizar esa situación. Ajá. ¿Sí? O sea, vivimos en una sociedad burguesa. Vivimos en una sociedad democrático-burguesa, con un Estado parlamentario, con un régimen parlamentario, con un proceso de elecciones, ¿sí? Y sería absurdo y sería utópico, sería muy bonito, ¿no? Pero es utópico pretender que no exista gente que vaya y participe en elecciones y ejerza su derecho al voto, ¿sí? De la misma manera que no se le puede prohibir absolutamente a nadie que tenga sus propias ideas religiosas, por ejemplo, ¿sí? O sea, la libertad de culto, ¿sí? En ese sentido, no se trata de antagonizar y no se trata de pelear con aquellos que van a depositar el voto, ¿sí? Lo que sí no se debe permitir, y eso es lo que nosotros tenemos que luchar, es porque se divida a los trabajadores y porque los trabajadores se dividan entre ellos por el rojo, el amarillo, el verde o el azul, ¿cierto? Básicamente lo que hay es que considerar, el que quiera votar, que lo haga. Pero aquí lo importante y decisivo es que se luche, que se movilice, que se vaya al paro, que se vaya a la huelga, que los trabajadores se organicen políticamente, ¿sí? Que defiendan los intereses y que entiendan que el camino real, el de verdad, el que es efectivo para conquistar sus reivindicaciones, está en su organización, en su movilización, en su lucha. Y lo otro, lo que sí no se debe permitir, y contra eso sí hay que luchar, es contra aquellos que lo hacen, no solamente pretenden, sino que lo hacen, convertir las organizaciones obreras, como los sindicatos, como las centrales obreras, como las federaciones, ¿sí?, en aparatos al servicio de los partidos políticos, de esos partidos de la politiquería, ¿sí? Eso no se debe permitir, eso es una inconsecuencia con el objetivo y el propósito de las organizaciones obreras. Un sindicato está hecho es para organizar la lucha de resistencia de los trabajadores, no para ir a elecciones, ¿sí? El que quiera votar, que lo haga, pero no se debe permitir, y eso es una orientación que debe defenderse a rajatabla en las organizaciones sindicales, por ejemplo, no casar absolutamente con ningún partido de esos a las organizaciones sindicales, ¿sí? Solamente, ¿cierto? O sea, tiene que considerar, ¿sí?, que su trabajo en esa lucha de resistencia debe contribuir al triunfo de la revolución
que corresponde a los intereses de ellos como trabajadores. Y en ese sentido ¿Sí? tampoco podrían ser utilizadas esas organizaciones sindicales como trampolín para que lleguen unos individuos a participar en el Estado o en las instituciones Sí, del Estado. las organizaciones obreras tienen ¿Qué es que lo que mantener pasa, la no? independencia absoluta, total, de toda esa politiquería. ¿Sí? Una palabrita o dos palabritas, una frente a ese asunto. Entonces, no es cierto la calumnia que permanentemente hacen los jefes traidores y vendeobreros de que los comunistas pretendemos y buscamos dividir el movimiento sindical y el movimiento obrero. Es falso. El movimiento sindical y el movimiento obrero está dividido precisamente por la política burguesa y por la política pequeño burguesa. Son ellos, incluso ahorita se ve claramente en la CGT, unos petristas, Percioyola, y la otra señora robledista de dignidad. Y tienen a esos trabajadores. ¿Y por qué? ¿En aras de qué? ¿En defensa de los intereses de los trabajadores? No, ninguno los defiende. Ambos son defensores del contratismo sindical, de convertir los sindicatos en empresas negreras intermediarias del trabajo. Pero el otro asunto que yo quería agregar a eso es que no solamente están los partidos esos que están reconocidos legalmente por el Consejo Nacional Electoral, sino que existen otros movimientos e incluso movimientos armados. Incluso algunos que se llamaban comunistas como las FARC y que terminaron también sentados, pues entregados en unas mesas, se decían comunistas incluso, pero realmente resultaron ser vulgares defensores de la explotación asalariada y del capitalismo. Y hoy están esos señores allá en el Congreso, Sentados, después de 50 años de llevar, de sembrar pues de muerte y de contribuir incluso a esa guerra de la coca desde los años 80, y ese mismo camino es el que está recorriendo ahorita incluso gente que se dice revolucionaria como el ELN, que a la final terminan en el fondo es buscando reformar el capitalismo, no cambiar de raíz la sociedad, y eso lo deben tener en cuenta los revolucionarios honrados que militan en esas organizaciones. Si son revolucionarios de verdad, esa no es su organización y tienen que contribuir a organizar el partido de la clase obrera para cambiar realmente, radicalmente la sociedad. Perfecto. Yo quiero terminar con esta idea que quiero dejar pues como muy marcada en esto que estamos hablando. Son un montón de partidos políticos que han hecho una campaña durante décadas y que toda esa propaganda orquestada, dirigida pues por la burguesía, enseñada en la cátedra, en los colegios, en las universidades, por todos los medios de comunicación, y que es una propaganda que está en un acuerdo tácito, expreso incluso, entre la burguesía con esos partidos reformistas sobre todo, y que desafortunadamente algunos partidos que se dicen comunistas y revolucionarios se han prestado para eso, de crear esa ilusión en que se pueden solucionar los problemas sociales en este marco de las instituciones burguesas, en este marco de la democracia. Tiene dos problemas que creo yo nosotros debemos prestarle atención, y todos nuestros oyentes creo que deben pensar en eso. Y es que han sembrado por décadas la desconfianza en la posibilidad de la revolución, ¿sí? Se desconfía. Es decir, si nosotros hablamos de una revolución socialista, de un estado de obreros y campesinos, de una sociedad donde se puedan resolver todos los problemas, las desigualdades, ¿sí? Se ha creado una atmósfera y se ha creado una sensación y una forma de pensar entre los trabajadores y entre muchos que se dicen revolucionarios de que eso no es posible, ¿sí? De que no hay posibilidades, de no apostarle a eso, más o menos de que no debemos luchar por eso, que es una idea, que es muy bonita, que es un sueño, pero que no se puede, ¿sí? Y eso hay que combatirlo. Pero resulta que eso está aunado
con otro problema que es uno de los que necesitamos combatir, es ir contra la corriente, y es precisamente porque existe en la inmensa mayoría del movimiento revolucionario, incluso creo yo no solo en Colombia, sino es un problema a nivel internacional, ¿sí?, del movimiento revolucionario y de los dirigentes obreros, de los dirigentes de la clase obrera, que son el nutriente, pues, del partido, una ausencia de estudio científico del marxismo. Es decir, la única manera de nosotros afianzar esa confianza en la revolución, de transformar esa condición, es aferrándonos al estudio de la ciencia. El marxismo es una ciencia que estudia científicamente la realidad, que estudia la sociedad y que explica todo esto que nosotros estamos hablando allá. Y esa ausencia de estudio de la ciencia del marxismo entre los revolucionarios y entre la clase obrera nos tiene así. Porque de esa manera, todo ese cuento de la conciliación de clases, todo ese cuento de la democracia burguesa, todo ese cuento del parlamentarismo, todo eso cala, ¿cierto? Y nos aleja de esa tarea urgente que tenemos enfrente y que hay que hacerla pronto, de crear un verdadero partido político revolucionario en Colombia, y que una de las características importantes y base de ese partido es el programa, que ya la organización política, la Unión Obrera, tiene un programa que es el que está impulsando y que hay que estudiarlo, y hay que realmente decidirse frente a ese programa que está proponiendo para la revolución. Bueno, este chat está muy activo, qué chévere, me gusta eso. Por acá hay varias preguntas, posiciones, planteamientos, respuestas y demás. Entonces, pues, bueno, vamos a intentar como dar respuesta a parte de lo que se está planteando aquí. Y uno de esos aspectos tiene que ver con qué proponen entonces los comunistas frente a esto, ¿no? Ya Ricardo nos ha hablado de qué es lo que están proponiendo los demás partidos y cómo se está moviendo ese asunto político allí. Ya José nos dejó claro qué tipo de sociedad es la sociedad colombiana. Entonces, ¿qué proponen los comunistas respecto a todo esto? Pues bueno, a diferencia de los que se llaman de izquierda o de los que dicen abogar por el progreso, pues en medio de un sistema moribundo como el actual sistema capitalista imperialista, o a diferencia de los que se dicen representantes del pueblo y en últimas, pues a diferencia de lo que plantean las clases dominantes en este momento, pues los comunistas vemos la cosa así. En Colombia, como en todo el mundo, los desposeídos han venido demostrando de todas las formas posibles, desde las más simples hasta las más radicales, que este sistema ya no es capaz de garantizar la subsistencia de la mayoría de las masas en el mundo. Y en Colombia, pues el ejemplo más reciente fue el estallido social, ¿no? Un producto a su vez de un cúmulo de luchas que se concretaron en marchas, en huelgas, en tomas, azonadas, bloqueos, tropeles. Bueno, todos fuimos testigos, protestas de todo tipo por cuestiones tan básicas como mejores salarios, como mejores condiciones de trabajo, como el derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna. Bueno, todas esas manifestaciones de inconformidad que pues el pueblo manifiesta frente a su terrible situación. Así lo explica. Se explica en la versión popular del programa para la revolución en Colombia, que pueden acceder ustedes ahí en el portal digital Revolución Obrera. Lo explica así: es una rebelión de los trabajadores del campo y la ciudad, asediados por el hambre y la miseria, cansados de los atropellos de los gobernantes y hastiados de cargar sobre sus espaldas a un puñado de ricachones oligarcas que cada vez se hacen más ricos a cuenta del sudor y las penurias del pueblo trabajador. Entonces es una constante lucha de los trabajadores, tanto del campo como de la ciudad, por no permitir que los capitalistas los degraden al punto de la mendicidad. Aunque innegablemente es tanta la putrefacción de este sistema que efectivamente nuestros jóvenes no ven oportunidad, no ven salidas, aumenta asimismo el grado de lumpenización con la miseria, con la falta de empleo, bueno, la crisis social se agudiza.
El pueblo sigue siendo sometido a pandemias, y eso lo hemos vivido en carne propia, a muertes por inanición, a feminicidios, a infanticidios. Bueno, es un infierno que las masas ya no podemos soportar más. Entonces, con este panorama, los obreros revolucionarios, los comunistas, decimos, efectivamente, esto que espontáneamente rechaza el pueblo trabajador no puede continuar, ¿sí? No tenemos por qué seguir sometidos a este infierno de superexplotación y opresión que ofrece este sistema, y no tenemos por qué estar condenados a la esclavitud para siempre, ¿no? Este mal no puede durar 100 años y tampoco tenemos por qué resistirlo. Entonces, en ese sentido, lo que proponemos los comunistas es así de directo. Es destruir el Estado burgués. ¿Qué implica eso? Implica no construir un partido para poner gente en el actual Estado. No, implica destruir esa máquina, porque esa máquina está hecha para servir a unos intereses de clase que no es la nuestra, ¿sí? Es una máquina que no nos sirve, es cara, es corrupta, funciona amañadamente, no legisla a favor del pueblo, no es realmente ejecutiva y legislativa a la vez. Bueno, es todo un nido de corrupción, no nos sirve esa máquina, entonces hay que destruirla, y toca empezar por ahí para luego imponer otra base económica. Imponiéndola ¿cómo? Expropiando a los expropiadores. Y es expropiando a los expropiadores, no tampoco como han tergiversado este asunto de que es que nos van a quitar la casa, nos van a quitar el carro, nos van a quitar el televisor, no, a los expropiadores, a los dueños de los medios de producción. Y también pues aboliendo la propiedad privada. Entonces, para eso hay que primero acabar con el poder político de los burgueses, de los terratenientes y de los imperialistas. Hay que atacar a sus fuerzas armadas, porque básicamente son su columna vertebral y son la forma como ejercen el dominio sobre nosotros, ¿no? Además de la ideología, que también pues aliena y distrae al proletariado de la causa revolucionaria. Pero para poder destruir el estado de la burguesía, pues no basta con decirlo, ni quererlo, ni soñarlo, como dice por aquí Joana Brandt. Sí, no es una utopía, para eso hay que organizar y se requiere fuerza, tenemos que estar organizados, se requiere aplicar la ciencia proletaria a las condiciones concretas de cada país, y se requiere ese dispositivo estratégico del proletariado que es su partido político, ¿no? Y esta tarea se convierte para los comunistas en este momento, los revolucionarios conscientes, los verdaderos revolucionarios, en un asunto central de este periodo táctico. Es la construcción de un partido que no traicione los intereses de los trabajadores, que no se preste para aplastar al pueblo desde los puestos del Estado, obviamente, un partido para luchar todos unidos por cambiar de raíz las injusticias, un partido para construir una nueva sociedad donde no existan clases, o sea, donde no existan ni ricos ni pobres, donde todos tengan que trabajar, el que no trabaja no come, y que esos frutos del trabajo beneficien a toda la sociedad, no que sean pues acaparados por un puñado de parásitos que básicamente viven de nuestro sudor. Y un partido que dirija la construcción de una nueva sociedad, que sería el socialismo. Es ese el partido que nosotros estamos proponiendo construir. Entonces es una lucha por una sociedad distinta, ¿no? Y la posición de los comunistas frente a la explotación capitalista y la dominación semicolonial imperialista no es la de ponerle paños tibios al capitalismo, no es la de aplicar paliativos ni darle la medicina para mantenerlo con vida, no. Tampoco es la de arrodillarse ante los imperialistas, no solo el imperialismo yanqui, como decían por acá también en el chat, sino a todos los imperialistas, a quienes nada les importa dominar y explotar naciones enteras y acabar con sus recursos naturales y con la vida misma de los desposeídos en esas naciones oprimidas, ¿no? Entonces, no, los comunistas no comulgan con los sanguinarios imperialistas, que incluso ya han demostrado que son capaces de acabar con la humanidad en una nueva guerra mundial imperialista. Es que es más, si apretar el botón, como se dice popularmente, les produce ganancia, lo van a hacer sin ningún titubeo. Entonces de ahí que en la lucha por una nueva sociedad, los comunistas propongan
librarla organizados en ese partido político que ya hemos descrito, pero a su vez la lucha por una nueva sociedad implica también el combate al imperialismo. Entonces eso exige además un trabajo consciente, un trabajo arduo por la construcción de partidos comunistas en los diferentes países, pero también redoblar esfuerzos por la nueva internacional comunista que garantice la actuación organizada del proletariado mundial contra sus enemigos. Y bueno, en todo ese trasegar y en todo ese trabajo también está la labor de educar con la ciencia proletaria, con el marxismo, leninismo, maoísmo. Está también la tarea de movilizar a las masas de manera revolucionaria, de organizar a la clase obrera y garantizar también su alianza fundamental con el campesinado pobre, principalmente con el campesinado medio, de organizar a las mujeres, a los jóvenes, y bueno, todo esto también en medio de una importante lucha teórica en defensa del marxismo, leninismo, maoísmo, contra el oportunismo, que ha sido también un palo en la rueda de nuestra lucha. El oportunismo, el revisionismo y bueno, toda aquella línea que no aporte al desarrollo de la ciencia proletaria, sino que tienda a tergiversarla o hacerla un dogma básicamente sin sentido. Y por supuesto está también la tarea de difundir, de defender, de poner en práctica el programa para la revolución en Colombia, que ha sido producto de un serio análisis y una seria investigación de la sociedad colombiana durante varios años. Entonces, pues, eso es lo que proponemos nosotros los comunistas. Pero entonces nos dirán, ay, entonces a ustedes como siempre nada les sirve, que si hay una reforma que les sirva tampoco la quieren, que no sé qué. No, no es cierto tampoco, ¿sí? Hemos planteado unos objetivos estratégicos, que es lo que nosotros proponemos, como lo son la destrucción del podrido Estado burgués y la construcción del futuro Estado de obreros y campesinos, pero este objetivo requiere unos pasos para acercarnos a él, ¿sí? Y esos pasos básicamente los hemos entendido como la táctica, que la táctica pues se define haciendo un análisis concreto de un periodo histórico determinado. Y bueno, de acuerdo con los intereses de clase de un lado y de acuerdo también con la caracterización de la sociedad de otro lado, se definen esas tareas tácticas en un momento determinado. Entonces, en ese sentido, los comunistas, al ver que el Estado burgués se encuentra completamente desprestigiado, que el pueblo colombiano en particular sabe que detrás de un gobernante hay hilos de poder que mueven cada aparato y cada ley, sabe que el Estado burgués está indisolublemente ligado a todos esos hechos de corrupción, sabe que las instituciones de ese Estado, como la policía y en general las Fuerzas Armadas, no están para defender al pueblo, sino para defender los intereses de los explotadores, y que de hecho lo hacen a sangre y fuego. Saben que el Congreso, el Senado, la Cámara son nidos de ratas que básicamente legislan en contra del pueblo que dicen representar además. Bueno, y puedo quedarme mencionando muchas características más de este Estado burgués, que seguramente ustedes identifican claramente y con cada hecho político que sale a diario en este país. Pero la idea de esto es que, sabiendo lo que es esta máquina, los comunistas de sobra sabemos que en este momento táctico la participación en las elecciones no es lo principal, y mucho menos defender la democracia burguesa, ¿no? Tenemos clara la desigualdad y está claro también al servicio de quién está el Estado en este momento. Sin embargo, pues en ese Estado se mueven diferentes gobiernos. Ya vivimos durante 20 años el gobierno de la mafia, y bueno, no es que se haya desligado, digamos que totalmente en este momento, y ahora estamos pues en el gobierno autodenominado del cambio. No obstante, pues la misma realidad nos va mostrando que el problema no es el personaje, el problema no es la intención, el problema es esa máquina Estado que funciona a favor de los capitalistas, independientemente de quién esté gobernando. Y claro, se nos dirá, pero hay reformas y eso favorece al pueblo. Sí, claro, los comunistas también luchamos por reformas, incluso durante el régimen de la mafia luchamos por reformas, pero para eso es necesario, o para eso no es necesario estar participando en el Estado burgués. Las reformas las podemos conseguir con la lucha independiente y organizada, y para eso nos hemos planteado la organización
independiente de las masas, en comités de lucha, por ejemplo. Nos hemos planteado la generalización de las asambleas populares, por ejemplo. Nos hemos planteado la huelga política de masas como forma de lucha, que básicamente se concretó en lo que fue en el estallido social, ¿cierto? Hemos propuesto una plataforma de lucha para el pueblo colombiano y la lucha por un programa inmediato que también pueden ustedes conocer en el portal digital Revolución Obrera. La lucha por los derechos de los trabajadores y pues de las masas en general, porque efectivamente lo que logremos arrancar a los capitalistas representa para nosotros mejores condiciones de lucha, representa aprendizaje, representa fuerza, representa confianza en nuestra organización y en nuestra lucha. Y pues bueno, como ya lo dijera Lenin, los comunistas, a diferencia de los anarquistas, reconocemos, en el sentido en que ya lo dije, la lucha por las reformas. No, la idea no es caer en el reformismo y entonces pretender reformar a todo el sistema y ponerle pañitos de agua tibia como hace efectivamente el reformismo. No, la lucha es por reformas que mejoren las condiciones de vida del proletariado. Entonces no admitimos la lucha por reformas que favorezcan pues todo nuestro combate, y a la vez luchamos por acercar esos objetivos estratégicos que ya hemos expuesto, y por supuesto también luchamos contra los reformistas porque quieren reducir todos nuestros objetivos a las reformas. No, las reformas sí son necesarias para mejorar nuestras condiciones de vida, pero no es lo único que necesitamos, ¿sí? Debemos ir más allá. Pero sobre todo porque las reformas deben servir es para organizar mejor la fuerza de la clase obrera y del pueblo. Y para que nos ayuden a alcanzar esos objetivos estratégicos que nos hemos planteado, o sea, no para quedarnos solamente con una u otra migaja que nos quieran votar, pues. Entonces, y básicamente dejando este sistema capitalista intacto. No, ese no es nuestro interés en la lucha por las reformas. Pues finalmente, compañeros y compañeras, esas reformas, esos derechos, esas reivindicaciones, las ganamos es en las calles luchando, y eso ya está más que demostrado. O sea, veamos en este gobierno las reformas que se han propuesto, es que no ha pasado ni una, ¿sí? Todas las han mochado, no ha sido posible ganar una. Entonces, bueno, eso lo ganamos es en las calles. Seguramente si el estallido social no hubiera sido desviado hacia las elecciones, las conquistas que allí se estaban peleando se habrían conquistado. Entonces, de ahí la necesidad de luchar contra todas esas posiciones que quieren reducir la combatividad del pueblo, ya cansado de este infierno de explotación, a un voto para que supuestamente desde allá nos resuelvan los problemas, y no, creo que la realidad nos ha demostrado otra cosa. Entonces, pues es claro sí, los comunistas luchamos por reformas que mejoren las condiciones, como ya lo hemos dicho, pero a la vez luchamos contra todos aquellos que quieren reducir los objetivos máximos de los desposeídos, del proletariado, a las meras reformas. Y todo ello, estimados compañeros y compañeras, hace parte de la lucha de las masas hacia una sociedad sin explotados ni explotadores. Perfecto, muchas gracias, compañera. Hay muchos comentarios ahí en el chat. Nos disculpan pues que no los leamos todos, pero los invitamos pues, y efectivamente pues a todos los que nos escuchan ahorita y los que van a escuchar pues el programa posteriormente, para que le presten mucha atención, porque hay muchos elementos interesantes en ese debate que se ha generado. Antes de darle la palabra a José, que me la está pidiendo, yo quiero pues hacer un apunte sobre ese asunto del reformismo y la lucha por reformas, que a veces cuando uno ve en la vida misma cómo se ve esa diferencia, aprende uno de eso. Uno de los asuntos claves en esa diferencia tiene que ver con los métodos y las formas de lucha. Hablemos, y me acuerdo pues en estos momentos del ejemplo de la lucha sindical. Los que tienen más años y los que han leído la historia también recordarán pues cómo era la forma como los trabajadores en la lucha sindical se organizaban pues para los pliegos, ¿sí? Y era con reuniones asamblearias
donde se discutían los pliegos y donde se lanzaban pues a la huelga y donde paralizaban la producción y donde la orientación era mantener el paro y mantener la huelga hasta llegar a una conquista, ¿sí? Y quienes iban a la mesa de negociación iban solamente como voceros de las posiciones pues asamblearias, ¿no? De lo que ordenaba la asamblea, de lo que ordenaba la base. Con el paso pues y con el triunfo de la línea reformista en el movimiento sindical, se acordarán ustedes que uno de los cambios fundamentales y retrocesos pues graves que tuvo eso fue que se convirtieron en los principales asesores de los pliegos los abogados, ¿sí? Es decir, cuando se iba a pliego, resulta que se llamaba y se contrataban abogados para que los orientaran en el pliego de peticiones. ¿Y a qué llevaba eso efectivamente? A que entonces los abogados iban a conducir la huelga únicamente por el marco estrecho de la normatividad, ¿sí? Y dejaban de lado la forma y el método principal de lucha de los trabajadores, que es la huelga, ¿sí? Y simplemente se convirtió eso en un alegato, en un debate sobre la base de la ley, y los trabajadores lograban lo que el abogado dentro de su capacidad podía lograr, ¿sí? Y eso fue todo el camino, y de ahí vino todo el recorrido que ha habido, y de ahí vino entonces, de ahí surgió también toda la política de negociación, por ejemplo, del salario mínimo, ¿sí? En las mesas de concertación y no en la huelga. Compañero José. Sí, yo quisiera ya como bregando a concluir de todo lo que hemos planteado a lo largo pues de este episodio de Vanguardia Obrera, que el asunto tal vez más importante de todo esto es que los trabajadores, los obreros, si no somos conscientes, es decir, si no tenemos conciencia de nuestra situación en la sociedad y la importancia que tiene la clase obrera, no solamente en Colombia, sino en el mundo, porque es la clase que no tiene nada que perder, es decir, la única clase que no tiene propiedad sobre los medios de producción somos los trabajadores, que dependemos de la venta de la fuerza de trabajo, es decir, del salario. Si no tomamos conciencia, a pesar de ser la inmensa mayoría en el mundo, seguiremos siendo bestias de carga. Es decir, tenemos ya un factor de triunfo que es el número, somos la mayoría de la sociedad, pero si no estamos organizados, unidos y organizados, y no estamos conscientes, seguiremos siendo bestias de carga y utilizados por los demás partidos de la burguesía, incluso de los imperialistas y de la pequeña burguesía. Es decir, la primera conclusión entonces es que para alcanzar la victoria sobre nuestros enemigos necesitamos la más absoluta confianza, la más estrecha unión fraternal y la mayor unidad posible en la actuación concreta, a fin de enfrentar unificadamente la lucha contra la explotación capitalista y la dominación del imperialismo, que es y que la hace supremamente dura y terrible en las condiciones de Colombia. Guerra, hambre, miseria, falta de agua, es decir, todas las lacras que estamos padeciendo y que no serán resuelto y que no las va a resolver así tenga muy buenas intenciones el gobierno actual. Por consiguiente, todos los trabajadores debemos meditar y discutir el programa de los comunistas en toda su integridad, es decir, completamente, sin perder de vista en ningún momento lo que quieren y lo que piensan los comunistas acerca de la emancipación del pueblo trabajador. Los obreros revolucionarios queremos que todos los compañeros conozcan con claridad y exactitud hasta el final la verdad acerca de lo que es
y lo que propone el Partido Comunista que estamos construyendo. Es decir, no lo que diga Cabal, de que es que son terroristas, de que es que van a acabar con todo, de que es que van a matar los niños, que violan mujeres, que no sé qué más cosas. Todas son calumnias. El comunismo es otra cosa. Porque solo sobre la base de un programa así, un programa revolucionario, se puede unir a la clase obrera y a todo el pueblo en la lucha contra los enemigos que son la burguesía, los terratenientes y los imperialistas. La segunda conclusión es que construir ese partido es la necesidad más urgente del pueblo trabajador, como decía la compañera de él hace un momento, para que los explotadores no sigan cabalgando sobre nosotros y para que la lucha permanente que libramos, incluso del próximo levantamiento popular que se va a presentar, no termine siendo utilizado por una facción de la burguesía y los terratenientes, como ha sucedido, por ejemplo, históricamente, recientemente, en Ecuador, en Chile, en Argentina, ¿sí? O por uno de sus tantos partidos, o canalizado por alguno de los partidos o movimientos de la pequeña burguesía, que solamente puede conducir a reforzar la institucionalidad burguesa, es decir, a sembrar confianza en el estado de los enemigos y a prolongar los sufrimientos del pueblo y la agonía del sistema, como lo señaló claramente Adela también. Construir entonces el partido de la clase obrera es la tarea más urgente y decisiva de todos los dirigentes conscientes, de los intelectuales revolucionarios, de la juventud revolucionaria, de los artistas comprometidos con el pueblo, de las mujeres de vanguardia. Y una de las condiciones para crear ese partido, para fundar ese partido que necesitamos, es delimitar campos con los programas que proponen ponerle curas y remiendos al sistema. Es decir, desarrollar la lucha en torno al programa de la revolución para que esa unidad sea firme y perdure hasta que la obra de acabar con toda forma de opresión y explotación sobre la tierra sea culminada. Incluso hay compañeros revolucionarios honrados, muy revolucionarios, pero que creen igual que Petro que lo que necesita Colombia es más capitalismo, cuando es el que nos tiene en este atolladero. La tercera conclusión es que esta lucha que libra la clase obrera y el pueblo colombiano no está separada de la lucha que libra el proletariado de todos los países y los pueblos del mundo contra el imperialismo y con las clases dominantes en sus respectivos países. Es decir, no estamos solos en el mundo y por tanto el partido que estamos construyendo y necesitamos debe garantizar desde ahora mismo y como parte incluso de que sea también reciba la influencia del proletariado en Colombia, la influencia de los otros comunistas en el mundo. Por tanto, se deben garantizar los lazos más estrechos y la acción mancomunada con todos nuestros hermanos que también enfrentan a los mismos enemigos en la India, en China, en Estados Unidos, en Europa, en África. Son nuestros mismos enemigos y somos hermanos de clase, es decir, compañeros de lucha también, y debemos estar lo más unidos posibles para apoyarnos mutuamente y para aprender unos de otros. Esa es la tercera conclusión que yo quería resaltar de este asunto. Perfecto, muchas gracias compañero. Esperamos pues con estas ideillas haber contribuido a aclarar un poco más el panorama y poder acercarlos a todos ustedes a esta enorme tarea que se está impulsando desde la organización política y a la cual este programa está contribuyendo con esa necesidad tan grande que no solamente es aquí en Colombia sino en todos los países del mundo, que otros revolucionarios similar a lo que se está haciendo aquí en Colombia están avanzando en ese proceso de construir o de fortalecer los que ya hay auténticos partidos comunistas revolucionarios y avanzar hacia esa tarea tan enorme que tenemos en todo el planeta de construir esa internacional comunista. Esta es una tarea en la cual no estamos solos. Ustedes pueden encontrar en todos los países, absolutamente en todos, en estos momentos, destacamentos similares
que están luchando y que están avanzando en procesos incluso algunos muy avanzados, donde ya hemos hablado en otros programas, el caso de la India, el caso de Filipinas, Turquía y en otros países de Latinoamérica también, aquí de Sudamérica y en todas partes del planeta. Es decir, es una tarea común que estamos empujando y que con toda seguridad vamos a seguir avanzando y ojalá muy pronto podamos dar ese parte de victoria de constituir, de reconstituir el Partido Comunista Revolucionario en Colombia. Los esperamos en una próxima emisión. Muchas gracias, compañeros de mesa. Gracias a todos nuestros seguidores, al equipo técnico, compañeros de mesa. Recuerden seguirnos, tenemos ya también canal de WhatsApp. Pues síganos en YouTube también, Twitter, Instagram, Facebook, y no olviden que estamos recogiendo aportes para la segunda edición del libro Marxismo, Leninismo, Maoísmo, Ciencia de la Revolución Proletaria, escrito por nuestro entrañable camarada Jaime Rangel. Muy buenas noches a nuestra audiencia. Recomendarles también, hay un anuncio que hacen los compañeros de la mesa de que próximamente se va a inaugurar una escuela de educación política para los trabajadores. A mí me parece personalmente que es algo muy importante, porque es no solamente de hacer un programa como este que es de opinión, sino de ir a los fundamentos de la ciencia del marxismo. Muy buenas noches a los compañeros de la mesa y muchas gracias a los compañeros del equipo técnico. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, los esperamos en una próxima emisión de su programa Vanguardia Obrera.